Olvídate de lo más popular. O sea, todo lo que ocupa las noticias, todo lo que la gente te diría que es nuestro mayor problema o de lo que está hablando todo el mundo, olvídate. Una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo. Y si esa vida humana, esa vida de ese niño que vale lo mismo, verdaderamente la valoráramos igual, sin ninguna duda, salvaríamos vidas allí. ¿Por qué? Porque con una misma cantidad de dinero salvamos 100 veces más vidas allí. Porque no estamos ayudando a la gente que más lo necesita. Estamos ayudando a la gente que ya tiene la suerte de haber nacido como nosotros en España. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Con ánimo de lucro, el podcast en el que no señalamos a quienes quieren ganar dinero, y hoy tengo que añadir, por el invitado que tenemos, que es un podcast en el que tampoco le decimos a nadie qué debe hacer con ese dinero. En este podcast, es un podcast de Mi Crowd, hablamos sin filtros con grandes referentes de los negocios, de la economía, de la inversión y hasta de la política. Todavía no hemos tenido ningún político, pero ya lo tendremos. Y bueno, antes de presentaros al entrevistado, recordaros que si os interesa la inversión de impacto y queréis ayudar a financiar proyectos de mujeres emprendedoras en América Latina, podéis conocer lo que hacemos en microwd.es. Puedes mejorar el mundo y ganar dinero. En MiCrowd ayudas a mujeres emprendedoras de Latinoamérica y generas rentabilidad. microwd.es. Tu inversión, su cambio. Ya lo sabéis, yo soy Ione Ariño y, mucho más importante, quien tenemos hoy aquí, Pablo Melchor. Muchísimas gracias por estar aquí, cofundador y presidente de Ayuda Efectiva. Bienvenido al podcast. Muchas gracias, Irune. Nada, encantado siempre de hablar contigo, sea donde sea. Un placer igual. Es toda la buena oportunidad de reconectar con personas que hacía tiempo que no charlaba. Y además que creo que de las que podemos sacar algo interesante para la gente que nos va a estar escuchando. Decía que tú eres cofundador de Ayuda Efectiva. Lo primero que te quiero preguntar es que nos cuentes qué es Ayuda Efectiva. Vale, pues Ayuda Efectiva es una fundación diferente a todas las demás. Y es diferente a todas las demás porque no nos hemos encontrado una causa que nos ha conmovido y en la que hemos decidido trabajar, sino que nos hemos embarcado desde el día cero con un objetivo que es cómo podemos hacer el máximo bien posible. O en otras palabras, ¿qué proyectos podemos financiar que tengan el máximo impacto en términos de retorno humano? Esto implica que hay muchísimas diferencias entre unos proyectos y otros, que es algo que la mayoría de la gente no sabe y no se plantea, ¿no? Parece que a la hora de hacer el bien bajamos muchísimo el listón del rigor, de lo que exigimos, y pensamos que, bueno, todo lo bueno es bueno y punto. No todo lo bueno es bueno y punto. Hay enormes diferencias y además hay un coste de oportunidad terrible si elegimos mal qué proyectos apoyar, o en otras palabras, a qué proyectos dirigir nuestras donaciones. Ayuda Efectiva entonces nace para resolver ese problema, ¿no? Lo que hacemos es poner a un clic la posibilidad de financiar con tus donaciones los proyectos que con una misma cantidad de dinero o salvan más vidas o con evidencia demostrada ayudan más a más personas. ¿Y tú cómo llegas a toda esta idea de la ayuda efectiva y te impulsa eso, ¿no? A montar esta plataforma, organización, no sé cómo? Bueno, en primer lugar, o sea, ya desde un punto de vista personal yo era emprendedor. Así que estoy acostumbrado a, yo digo, crear cosas donde antes no había nada. Es lo que hago profesionalmente. Entonces estaba preparado para un reto de este estilo. Pero era emprendedor for profit, con ánimo de lucro y sin vergüenza por tener ánimo de lucro. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué meterme ahora en un proyecto del que no saco ni un duro, sino todo lo contrario, ¿no? Un proyecto al que yo dono, ¿no? Yo soy uno de los mayores donantes de Ayuda Efectiva. Y el por qué está en un podcast, como lo podía ser de otra forma, que me influyó de forma determinante o que posiblemente me dio el empujón, ¿no? Fue una de las innumerables causas incomprensibles que te llevan a hacer algo, pues esta es una que recuerdo especialmente, ¿no? Y este podcast decía que la típica pregunta que nos hacemos de ¿qué quiero, no? O el encuentra tu pasión, ¿dónde te ves dentro de 50 años? ¿Cuáles son tus proyectos? Esta pregunta que es tan habitual y tan frecuente, en el fondo es una muy mala pregunta,
porque no deja de ser de mirarte al ombligo, tu identidad, y solo va de una persona, yo. Cuando en realidad estamos en una red de relaciones infinita. Y hay otra pregunta muchísimo más interesante que es, ¿cómo puedo ayudar? Oye, yo aquí, ¿qué puedo aportar? Yo esa pregunta la transformé en, ¿yo qué puedo aportar al mundo? Y decidí tomármelo en serio. Y en la búsqueda de cómo aportar al mundo, bueno, yo de hecho dejé todo lo que hacía antes y me fui a casa a pensar para intentar responder a esta pregunta. En esa búsqueda encontré que no era evidentemente el primero que me hacía la pregunta y que por suerte había ya un movimiento internacional que se llama altruismo eficaz, en inglés effective altruism, en el que con el mismo rigor con el que nos plantearíamos un negocio, una empresa, cualquier propósito con ánimo de lucro, hay gente muy capaz, muy competente, analizando las mejores formas de ayudar a los demás, haciéndolo en base a datos en lugar de a intuiciones, en base a evidencia en lugar de a historias conmovedoras, comparando, siendo conscientes de que hay que hacer cálculos y tomar decisiones difíciles. Y me pareció que era exactamente lo que estaba buscando. Y una vez encontrado ese movimiento, la pregunta es, bueno, ¿y aquí yo qué aporto? ¿Qué aporto? Y entonces, bueno, pues estando en España, por mi trayectoria y demás, decidí que el paso 1 era crear una fundación que hiciera tan fácil como pasar por una página web y hacer 4 clics, optimizar tus donaciones igual que optimizas tus inversiones. Antes de seguir hablando de esto, que ya sabes que me interesa mucho, Sí. Y vamos a seguir hablando, pero tú has dicho que te dedicabas profesionalmente a emprender. Sí. ¿Contarías, vamos, en el detalle en el que tú quieras entrar, qué has hecho hasta llegar a montar Ayuda Efectiva? ¿En qué proyectos te has involucrado? ¿Si siempre emprendiste o fue una cosa pues más progresiva? Vale, sí. Yo empecé, tuve trabajos mientras estudiaba. El primer trabajo un poco ya más serio que pondrías en el currículum, tuve mucha suerte y entré en Argentaria. Para la gente que no lo sepa, es la A de BBVA. Y el presidente en aquella época era Francisco González, que luego fue también presidente del BBVA. Y ya en el año 97-98, él tenía la misión de internetizar el banco. Y yo caí en el departamento que tenía esa misión. Entonces fue un trabajo estupendo. Yo digo, trabajaba en un palacio, en el ala, creo que era el ala sur de Recoletos 10, si no me equivoco. Y fue una oportunidad fantástica de perder el miedo a la gran estructura corporativa, por un lado, y de descubrir ese mundo de Internet que empezaba. O sea, esto es previo a la primera de las múltiples burbujas de Internet que ha habido. Entonces, en ese momento, yo siempre explico que mucha gente habla en conversación de café, hay que montar algo, pero ¿quién se lo plantea seriamente? ¿Quién se plantea seriamente esa locura de dejar tu trabajo y asumir un riesgo binario de éxito o fracaso? Pues pocos, pero yo resulta que era uno de ellos. Entonces, en medio de aquella vorágine, yo decidí que yo emprendería. Tuve otro trabajo más en Panda Software, de director de marketing online. ¿Por qué? Porque nadie sabía de Internet. Yo era de los pocos que sabían algo, o que aparentaba saber algo. Y en el año 2000 ya decidí que me lanzaba a montar una empresa de Internet. Ese era el business plan. Esa empresa de Internet terminó siendo una agencia de marketing digital y trabajamos para grandes empresas haciéndoles webs, campañas en Internet y demás. Y funcionó muy bien. Pasamos de dar vueltas a la manzana a varios socios tirándonos de los pelos pensando cómo pagaríamos las nóminas del mes, a en el año 2006 vender la empresa a un grupo canadiense. Y la verdad es que fue una experiencia muy interesante y vivimos todo, o sea, todo, toda la miseria, toda la gloria, todo lo bonito, todo lo triste, las palizas de trabajar y los momentos de celebración, absolutamente todo. Oye, Después, perdona. No, te quería preguntar que por qué en el ámbito por qué en el ámbito informático de Internet sí. Es que te da ¿por qué? emprender. A ver, realmente yo siempre he sido un hombre de muchos intereses y muchas vocaciones frustradas, ¿no? Para que te hagas una idea, a la hora de estudiar no sabía si hacer fisioterapia, informática, psicología, acabé haciendo empresariales y en el fondo el tema de la informática y la tecnología siempre me había gustado como hobby. Entonces yo creo que me llamaba, ¿no? En el fondo no había seguido una de las cosas que realmente me gustaban y de repente vi la posibilidad de juntarlo todo en uno. Entonces yo creo que fue simplemente eso, que me gusta, nada más. Entonces, yo siempre digo, nadie tiene por qué tener una pasión, es uno de los grandes errores, ¿no? Pensar que tienes que encontrar tu pasión porque a lo mejor es que no la hay, no la tienes, y no hay ninguna ley universal que diga que tienes que tenerla, pero es cierto que cuando haces algo que además ya te gustaba, pues lo pone un poquito más fácil. O sea, tu primer emprendimiento fue un caso de éxito, ¿no? Montáis una empresa de marketing digital, la vendéis a una empresa canadiense, decías. Sí. Y con ese éxito, ¿qué edad tenías
cuando conseguís el éxito, digamos. Sí, o sea, la monté con 25 y la vendimos en 6 años, o sea que tenía 31. O sea, muy pronto, ¿no? Llegó el éxito. Sí, puede ser, sí, que sea pronto, sí. Y fue difícil de gestionar, no en el sentido de que a uno se le suba a la cabeza, no. Sí. Pero al final, y lo comentaba el otro día en una de estas entrevistas con Esmeralda Gómez, ¿no? Que claro, ella me decía que a veces pasa un poco como cuando te toca la lotería, ¿no? Sí. Que quizá de repente verte en una situación que no has tenido antes puede ser un reto muy brutal que no todo el mundo sea capaz de asumir, ¿no? Porque de repente, bueno, tienes que tomar una serie de decisiones que son muy grandes, ¿no? Y que implican a muchas personas. Y eso abruma. Y es difícil. A ver, te diría, puede que sí, ¿vale? En parte, yo siempre digo que ser emprendedor es abrazar la incertidumbre. No sabes qué va a pasar mañana. Siempre estás fuera de tu zona de confort, tomando decisiones sobre temas de los que no sabes nada, haciendo apuestas. Entonces, yo creo que llegué a ese punto ya entrenado. Y esto en el fondo fue otra fase más en otro ámbito diferente. Y sí, ¿cómo se vende una empresa? No tengo ni idea. ¿Cómo es una due diligence? Hablar con 4 tíos de KPMG fiscal pidiéndote la factura y el abogado de Uría, pues no lo sabes hasta que lo tienes delante y lo haces. Entonces, bueno, te diría que fue un reto más. Y en el fondo a mí me pesaba mucho la responsabilidad de... Claro, una vez que creas una empresa, yo siempre digo que la organización cobra vida propia en cierta medida, ¿no? Entonces, a veces tengo una relación amor-odio con los proyectos que arranco porque luego piden, ¿no? Y cuando ya tienes empleados, pues no sé, creo que cuando vendimos, creo que estábamos en unos 35 o 40 empleados, pues también me sentía responsable y en el fondo me alivió saber que había dejado ese barco en un puerto más grande, ¿no? En el que iba a estar bien atendido. Seguí trabajando, 3 años allí, pero me quité bastante peso de encima. Y diría así que al principio la verdad es que al vender la empresa no sentí nada, luego sentí alivio, fundamentalmente. Y en mi vida cotidiana también te diría que no cambió nada. Y esto también tiene un poco... Tiene que ver a lo mejor con tu relación con el dinero, ¿no? Y cómo lo ves y demás, ¿no? Y para mí lo interesante de poder tener un patrimonio, si tienes esa suerte, es tener más libertad, ¿no? En el fondo, más posibilidades. Pero no ha cambiado mi nivel de gasto, no ha cambiado nada parecido porque tengo clarísimo que la felicidad está en otros sitios que no se compran con dinero, ¿no? Total. Y además, de ahí no sé cómo lo ves tú, pero yo siempre he tenido como esta cosa que me persigue como si fuese un pepito grillo, ¿no? Que uno cuando, por lo que sea, le va bien o le va mejor de lo que le iba hasta el momento, hay un peligro, ¿no? En cambiar el estilo de vida, que es que puede no irte bien siempre, ¿no? Y con lo cual luego volverte a moldar, yo no digo que uno mantenga un nivel de gastos siempre bajísimo, ¿no? Pero que hay que tener esa cintura para por si en algún momento toca rearmar el asunto, ¿no? Porque nos está yendo regular. Totalmente, sí. Yo creo que en el fondo hay que tener visión de largo plazo y saber que a largo plazo lo único seguro es que las cosas oscilan, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. Y creo que al arrancar negocios, de hecho, pasa lo mismo. Yo siempre pienso que es mucho mejor arrancar un negocio cuando las cosas van mal, en general, en momentos de recesión o de dificultad, que en los momentos de bonanza. Porque si arrancas en momentos de bonanza, te acostumbras a que todo va solo, todo va rodado, te quitan el producto de las manos. Y cuando las cosas van mal, no estabas preparado para ello. En cambio, si has empezado abajo, ese recuerdo ya no se va. Y creo que instaura unas mejores prácticas en general de mayor austeridad, mayor prudencia en el gasto y foco sobre todo en el valor, ¿no? En lo que valora el cliente, en cómo dar un mejor servicio. Claro. Oye, volviendo ya sí al tema de ayuda efectiva. Sí. Es cuando empiezas a emprender y te empieza a ir bien que te planteas la idea de, oye, me apetece contribuir donando y lo quiero hacer, o voy a buscar el canal que me parece más adecuado para hacerlo, o siempre estuvo ahí esa idea de, oye, cuando tenga o el poco dinero que gano, me gusta dar una parte. Conozco mucha gente para quien es algo que siempre ha estado ahí. En mi caso es mucho más, no sé si te iba a decir mediocre o cotidiano, ¿no? Entonces, bueno, intento explicarlo. Sí, yo de pequeño tuve la inquietud de ayudar a los demás. Siempre cuento una anécdota, es un chascarrillo muy tonto, pero se lo dije a mi madre que quería ayudar a la gente y me dijo que fuera a la iglesia. Y fui a la iglesia a preguntar y me pusieron de monaguillo 2 fines de semana. Y eso no era lo que yo tenía en mente con ayudar a los demás, ¿no?
Y siempre digo que desde entonces me quedé en algo que creo que es muy habitual, que es pensar que ser buena persona es tratar bien a la gente que te rodea. Y hoy en día te diría que eso es de una ambición, un grado de ambición bajísimo, ¿no? Que podemos aspirar a muchísimo más que solo ser buenas con la gente que nos rodea, ¿no? Al emprender estás tan ocupado que se convierte en... Yo creo que emprender exige foco casi exclusivo, ¿no? Obsesivo. Y piensas en pocas cosas. Y yo notaba una insatisfacción personal con mi actividad en el sentido de, ¿es esto lo mejor que puedo hacer con mi vida? Realmente, o sea, estoy dándolo todo, ¿para qué? Y con esto no quiero dejar de valorar el emprendimiento, ¿no? Yo creo que crear algo donde antes no había nada, crear puestos de trabajo, es algo valiosísimo, ¿no? Y creo que ya por sí solo aporta. Pero por alguna extraña razón yo tenía un nivel de exigencia mayor que me hacía preguntarme siempre si eso era lo mejor que podía hacer con mi capacidad, ¿no? Creo que la vida te da unas cartas y yo sentí una responsabilidad de utilizar mis cartas lo mejor posible. Esa frase tonta del podcast que te comentaba fue lo que me hizo conectar mi insatisfacción con esta idea de mirar hacia afuera en lugar de mirar hacia adentro. Entonces, hubo un efecto casi de epifanía. No fue una epifanía de un día, ¿no? Fue a lo mejor un año de dejarlo madurar, pero era algo que había tenido aparcado muchísimo tiempo. Y ni siquiera estaba asociado con si ya me había ido bien o no, porque yo siempre digo, o sea, la mayoría de la gente a la que le ha ido bien tampoco se plantea estas cosas, no se plantea querer una ayuda efectiva. Muchas veces se plantean, bueno, me ha ido bien, ¿qué es lo siguiente? Casi resulta mucho más natural. Y yo podría haber estado ahí, pero hoy te diría que por suerte estaba insatisfecho. Y por suerte, algunas frases e influencias externas me hicieron pensar más allá del carril en el que yo ya estaba metido, ¿no? Que ese carril a veces hay gente para el que es un carril corporativo, ¿no? Y nunca es suficiente, ¿no? Y siempre hay un ascenso más, y siempre hay una hipoteca, y un nuevo coche, y un renting, y un tal, y es muy difícil. No es que sea difícil salir de ahí, no, es que creo que casi no tenemos oferta intelectual que nos haga salir de ahí. Pues bueno, yo me topé con esto en un momento y cambió radicalmente mi idea de lo que debía hacer con mi vida. O sea, ha sido más una transformación, o sea, no había una evolución durante décadas, algo que siempre estaba ahí, no. Y tampoco tenía que ver, o sea, es verdad que me haya ido bien, que eran unas circunstancias en que muchas más cosas son posibles. Pero es una condición necesaria, en absoluto condición suficiente, ¿no? Lo que cambió todo fue el hacerme preguntas importantes. Y parar a pensar, ¿no? Normalmente no paramos a pensar jamás. Siempre estamos ocupados y dedicamos un ratillo ya al meternos en la cama, ¿no? Cuando estamos hechos polvo y, sí, es verdad, tengo que, a ver si algún día, todos esos a ver si. Bueno, pues lo que yo hice de parar a pensar, realmente me senté en una silla en casa y mi actividad era pensar qué podía aportar al mundo. Es algo que es transformador y desde luego recomiendo muchísima más reflexión pausada de la que hacemos habitualmente. Si bien dices que no necesariamente fue una cuestión de me ha ido bien emprendiendo y ahí me planteo si quiero aportar más o de qué forma lo quiero hacer, ¿crees que la experiencia como emprendedor sí te resulta útil y de ayuda para montar ayuda efectiva? Absolutamente, absolutamente. Aunque ayuda efectiva sean proyectos sin ánimo de lucro, al final, sin ánimo de lucro no significa sin resultados, ¿vale? Y eso claro. creo que es algo que se olvida a menudo y que existen organizaciones en las que los propios fundadores olvidan que aunque algo sea sin ánimo de lucro no significa que no tenga que obtener resultados. Creo que más bien al contrario, creo que cuando nos planteamos ayudar a los demás es cuando medir el resultado y confirmar que se produce el resultado es más importante si cabe aún que cuando hacemos algo para nosotros. Es esencial, es que estamos, o sea, si la intención es ayudar a la gente más desfavorecida del mundo, asegurémonos, más vale que nos aseguremos de que no estamos tirando el dinero por la borda y que verdaderamente conseguimos algo. Entonces, las capacidades o la experiencia han sido fundamentales y de hecho yo desconfío absolutamente del modelo de voluntarios que está muy valorado en España, ¿no? En España nos pierde muchas veces, en la cultura popular diría, pierde el miedo a, que se quede algo por el camino, nos desvía del objetivo, porque yo puedo tener una organización con 0 costes, todo voluntarios, que no consiga absolutamente nada. Entonces, aplaudirían mi transparencia, pero mi impacto en el mundo sería 0. Si en cambio, con una organización con 4 profesionales resulta que salvo vidas, sin ninguna duda prefiero el segundo escenario. Entonces, tenemos que poner el foco en el lugar adecuado, que no es en el que trabaja en la ONG o no sé qué. No, tenemos que poner el foco en el impacto, en qué está consiguiendo esta organización. Y ahí
la cultura de emprendimiento es clave. Tú que sabes que yo también he tenido ahí experiencia en el mundo non-profit, tienes razón en esto esta como disyuntiva que planteabas, ¿no? Porque a mí también me da la sensación, y a ver si entre los dos se nos ocurre el porqué, ¿no? Vale. Que fíjate que en las non-profit, no sé si es por falta de recursos, ¿no? Porque evidentemente es un mundo que depende mucho de la subvención pública, y por lo tanto tiene un presupuesto bajísimo, o depende mucho de la filantropía, que en España, quizá tú tienes una experiencia distinta, pero en España la filantropía, digamos que no es una cosa fuera de serie, ¿no? O sea, se da muy poquito dinero. Y claro, no sé si es por eso o por esta cosa de que al ser non-profit está como mal pagarle a la gente para que trabaje y entonces tenemos que trabajar solo con voluntarios, porque claro, efectivamente el non-profit hay que llevarlo como al extremo. No sé tú qué crees, o igual es por una tercera derivada que no tiene nada que ver, ¿no? Yo creo que es lo típico de sí a todo, ¿no? O sea, yo creo que todo influye. Los presupuestos bajísimos influyen, la cultura y esa desconfianza de la profesionalidad de la ayuda influye, porque, insisto, es un error enorme. Yo muchas veces pongo el ejemplo de si mi hijo está enfermo y le tienen que operar, ¿qué prefiero? ¿El médico voluntario que viene cuando puede o el profesional que cobra todos los días por ello? Quiero el profesional. ¿Por qué voy a ofrecer algo peor a la gente a la que quiero ayudar? Por un lado está eso y por otro lado está una ingenuidad tremenda pensando que es que hay que ayudar es muy fácil, ¿no? Acompañar, no, pero vamos a ver, si yo necesito colocar una medicina en la boca de 2 millones de niños mañana, necesito una infraestructura logística más eficiente que la de FedEx, que la de DHL, que la de Seur. Y eso no lo voy a poder hacer con voluntarios ni de casualidad. Y si quiero ayudar bien, necesito esa infraestructura, ¿no? Entonces, bueno, hay sesgos, diría, muchas creencias sin examinar, dichos populares que van en contra de una visión profesional de esta actividad financiada por filantropía. E igualmente, es cierto que en España hay muy poca cultura de la filantropía y esto dificulta las cosas. En ayuda efectiva estamos intentando hacer las cosas un poco diferente, ¿no? Y sí que tenemos gente que nos apoya, sí que tenemos nuestros fundadores, gente que nos apoya, creo que tienen una visión distinta, la visión de voy a crear una herramienta que es útil para el mundo y merece la pena financiar los costes de esta herramienta, y trabajamos con un equipo muy pequeñito pero profesional y pagado. Y por otro lado, no tenemos subvenciones públicas, una de mi aspiración es hacerlo difícil, en el fondo. Y si lo difícil es transformar un poco la cultura de la ayuda en España y, en el fondo, construir mejores donantes más informados, más exigentes, menos movidos por la emoción, con mayor conocimiento del impacto de sus donaciones, pues bueno, yo voy a aspirar a eso. Es difícil, sí, pero las cosas difíciles yo digo que son las que merecen la pena. Claro, mencionábamos esta cosa de que la filantropía en España todavía es muy pequeña. Sin embargo, tu experiencia avala el hecho de que, bueno, en España sí cada vez más hay emprendedores, empresarios, o no necesariamente emprendedores que apuestan por intentar generar un impacto a través de la filantropía, de la solidaridad privada y demás. Hay una inquietud, o sea, creo que esa idea tan anglosajona de devolver, ¿no? Giving back, dicen, cada vez existe más en España. ¿Cuál es la pega? Yo creo que hay un gran desconocimiento respecto a, bueno, ¿y esto de giving back cómo se hace? Y nos encontramos con emprendedores que intentan reinventar la rueda, crean una organización cuando tal vez habría tenido más sentido apoyar a otras, eligen proyectos por criterios pues un poco aleatorios, ¿no? La causa que han conocido más cercana, lo último que vieron, un libro que les motivó. Y creo que lo que nos falta es, en el fondo, formación respecto a cómo ayudar bien, ¿no? Por eso yo dedico muchísimo tiempo solamente a hablar sobre cómo hacer ayuda efectiva, qué cosas funcionan, cuáles no, qué cosas son un desastre, cómo muchos comportamientos populares, tipo enviar cosas cuando hay emergencias, realmente pueden hasta desayudar. Y yo creo que ahí tenemos un gran agujero en el sentido, yo explico esto a veces en comparación con el dinero, ¿no? Digo, cuando tú estás en preescolar, a lo mejor para explicarte el dinero, o en primero de primaria, cuando sea, ¿no? Llega la profesora con unas moneditas de cartón y unos billetes de cartón y los sumas y te das cuenta de que unos valen más que otros. Ah, oye, qué bien. Pero bueno, cuando ya tienes 15 años, a lo mejor ya resulta que quieres hacer algo con tus amigos y ir al cine cuesta. Entonces, pues o tu padre o te lo dará o te dirá que te lo tienes que ganar y a lo mejor tienes que trabajar.
Luego cuando trabajas te das cuenta de que, a lo mejor tienes que ahorrar. Luego piensas en el largo plazo, a lo mejor debería invertir. Entonces, nuestra concepción del dinero va madurando. Pero nuestra concepción de ayudar a los demás, ¿en qué se ha quedado? Se ha quedado en que hay que ser buena persona. Nada más. No hay una evolución. Y cuando la gente siente el calentón, digamos, de devolver, muchas veces no tiene a qué agarrarse y acaban haciendo cosas con muy buena voluntad, pero con muy poco impacto. Y es una pena. Es una pena porque las diferencias de impacto entre unos proyectos u otros, según lo que hagas, no son de un 10%, 5%, no, es que puedes hacer cosas 10 veces más o menos efectivas que otras. Entonces, hay muchísimo por hacer todavía. Me parece eso muy interesante, ¿no? Ponías el ejemplo de que esta cosa que tenemos de cuando pasa alguna desgracia vamos a mandar alimentos o dinero o lo que sea. Y decías que eso muchas veces puede desalentar o puede obstaculizar una solución. Digamos, ¿cuáles dirías que son las cosas que has aprendido estando en el mundo de la ayuda efectiva a la hora, esas cosas que cuando alguien se te acerca y te dice, oye, tengo dinero o no tengo muchísimo dinero, pero sí me gustaría aportar algo al mundo, ¿qué es lo mejor que puedo hacer, ¿no? ¿Cuáles son como esas primeras ideas que tienes? Sí, a ver, para mí la primera es, olvídate de lo más popular. O sea, todo lo que ocupa las noticias, todo lo que la gente te diría que es nuestro mayor problema o de lo que está hablando todo el mundo, olvídate. Primero, porque lo normal es que ya tenga suficientes recursos o incluso exceso de recursos. En cualquier caso, las buenas oportunidades ya están cogidas, con lo que el valor marginal de las donaciones adicionales va a ser mínimo y puede incluso que el dinero simplemente se derroche en cosas innecesarias. Entonces, esto ya es lo más contraintuitivo que hay, pero es que te diría que el contraste es sangrante. ¿Cuál es la alternativa a lo que está en los medios? Lo que yo llamo las tragedias silenciosas, ¿vale? Pongo un ejemplo muy concreto. Terremoto en Marruecos, ¿vale? Hay un terremoto en Marruecos, la gente ve las imágenes les conmueven, y es normal y no hay nada más humano. Y la gente nos llama o nos escribe para preguntar si tenemos algún programa especial para ayudar en Marruecos, ¿vale? Mientras tanto, malaria no sale en las noticias, pero las dimensiones de la malaria son estas. Imagina que esta mañana de repente enciendes las noticias y ves que se ha estrellado un jumbo lleno de niños de menos de 5 años, ¿vale? No se hablaría de otra cosa. Pero luego por la tarde, resulta que a las 7 de la tarde vuelve a caer otro. Y mañana por la mañana otro. Y por la tarde otro. Y así, todos los días del año. Esa es la escala de la malaria. No está en las noticias. Nadie nos llama para ver cómo ayudar en el caso de la malaria. Y en cambio en malaria tenemos medidas increíblemente efectivas, increíblemente baratas y que salvan vidas. Entonces, la efectividad lo primero es que suele estar en lo que no es popular, en lo que no está ya acaparando la atención mediática. Con esto, vamos, si solamente consiguiéramos que la gente tenga en cuenta este mensaje, esto cambiaría radicalmente. En segundo lugar, las necesidades no son ahora. O sea, la tragedia es cuando nos muestra la necesidad permanente. Pero hay más de 600 millones de personas que viven con menos de 39 euros al mes a paridad de poder adquisitivo. ¿Vale? Esto cuesta imaginarlo, pero esto es como si en Madrid, Barcelona, donde esté la gente que nos está escuchando, te dan 39 euros y ese es tu presupuesto para el mes. Alquiler, comida, todo lo que quieras. Esa es la situación en la que se encuentra la gente. Entonces, esto nos lleva a otras de las formas de pensar un poco intuitivas que no tienen sentido. Por ejemplo, es que aquí localmente también hay mucha necesidad. La gente que piensa en África, ya hay mucha necesidad, pero ¿cuánta gente en España tiene una capacidad de gasto de menos de 39 euros al mes? O sea, es que esto es otra escala absolutamente diferente. Sin sanidad, sin ningún tipo de servicio, con niños que se mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades estúpidas. Entonces, otra de las conclusiones es, tu dinero vale 100 veces más en los países más pobres. El impacto que tiene es 100 veces superior en los países más pobres que en España. Tiro del hilo y se me ocurren 1000, vas a tener que parar. Sí, dale. Pero esto encaja con muchas creencias sin examinar. Por ejemplo, ¿una vida humana tiene el mismo valor en cualquier lugar del mundo? Yo creo que si preguntara esto por la calle, ¿no? En típico programa de la tele que plantan un micrófono, casi todo el mundo, por supuesto. Bueno, pues no actuamos en consecuencia en absoluto. Porque nuestro foco está en nuestro entorno, en nosotros, las peleas políticas locales, pero donde hay una oportunidad de verdadera redistribución vertical de la riqueza y voluntaria es ayudando a la gente más pobre del mundo. Y si esa vida humana, esa vida de ese niño que vale lo mismo, verdaderamente la valoráramos igual, sin ninguna duda, salvaríamos vidas allí. ¿Por qué? Porque con una misma cantidad de dinero salvamos 100 veces más vidas allí. Hay un dato tremendo que es,
lo que se gasta en España, en la sanidad pública, por añadir un año de calidad de vida. Si un tratamiento puede darte un año más de calidad de vida, tienes 71 años, oye, y con este tratamiento vivirías hasta los 72, si tiene un coste de hasta 20.000 euros, se aprueba. Bueno, pues resulta que salvar una vida de un niño en África se consigue por cada 3.500, 5.000 euros. O sea, esto significa que con 5 veces menos podemos añadir una vida en comparación con lo que aquí nos cuesta un año. O sea, la escala es tan dramáticamente diferente que si fuéramos consecuentes con ese valor universal de la vida humana, sin ninguna duda nos dedicaríamos a evitar que mueran niños en los países más pobres. Pero sin embargo, y tú lo has comentado, hay una escala de valores en todas las personas que es inevitable, ¿no? Nos afecta aquello que nos resulta más cercano, aquello con lo que nos identificamos más fácilmente. Claro, ¿qué hacemos con todo eso? Pues yo creo que en el fondo sabemos qué hacer con ello porque esos sesgos evolutivos nos afectan en todo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la tarta de queso, ¿vale? Nuestra evolución nos lleva a que si tenemos 3 trozos de tarta de queso delante, lo que deberíamos hacer es comérnoslos. Pero sabemos que si nos comemos esos 3 trozos de tarta de queso en un contexto en que mañana podría comerme otros 3 y el día siguiente otros 3, voy a acabar con obesidad, cuando tal vez debería ir al gimnasio. Y mi evolución lo que me va a decir es, no, ahora puedes descansar, descansa. Entonces, consistentemente, por nuestro propio bien, hacemos cosas que van en contra de nuestra programación evolutiva. A la hora de ayudar a los demás es lo mismo. Estamos programados evolutivamente para que nos importe nuestra tribu de 100, 150 personas con las que estamos en contacto y lo cercano. Lo sabemos, perfecto, pero que sepamos que eso ocurre no significa que sea así como tengamos que actuar. Tenemos la capacidad de actuar en función de otras consideraciones morales, por ejemplo, ¿no? Y creo que hoy en día tenemos toda la información para hacerlo. Entonces, para mí no es un argumento muy convincente, simplemente que algo nos motive más o tire más de nosotros, sí, porque hay muchísimas cosas nocivas para nosotros que nos llaman la atención, resultan atractivas y sin embargo no las hacemos, ¿no? No reaccionamos, si nos atrae una persona no nos lanzamos a por ella, ¿vale? Porque a lo mejor resulta que no nos quiere, ¿no? Podemos poner cualquier ejemplo de este estilo, pero es muy habitual contener nuestros instintos. ¿Por qué a la hora de ayudar a los demás nos dejamos llevar por ello y hacemos solamente lo que nos hace sentir bien? No tiene ningún sentido. Pues es completamente un paradigma totalmente distinto, ¿no? Por seguir haciendo, no sé si es la abogada del diablo, pero porque creo que son preguntas que probablemente quien nos escuche se vaya a hacer, ¿no? A todos aquellos que muchas veces critican, ¿no? Que ciertos gobiernos o ciertos partidos de ciertas ideologías sean demasiado economicistas, ¿no? En el sentido de que quieran medir sin aportar una especie como de sesgo humanista, ¿no? A cuando se evalúa el impacto que algo está teniendo. Lo que suelen decir es que, claro, esto es muy frío, ¿no? Esto de hablar de métricas. Decir, no, es que esto es más eficiente. Este tipo de cosas hay a mucha gente que no le suenan bien. Sí. Claro, ahí, ¿cómo respondemos a todo esto? Claro, yo niego la mayor. O sea, yo niego que cifra y frío o contrario humano sean lo mismo, ¿no? En absoluto. Creo que si verdaderamente nos importa el impacto humano, y en impacto humano hablo, y hay que ponerse en situación, ¿vale? Hablo de una madre cuyo hijo puede morir mañana o no morir. Y esto no tenemos que imaginarnos África, tenemos que pensar en nuestro barrio, en nuestro bloque de apartamentos, en nuestra urbanización. ¿Cuál sería el escenario si mañana muere un niño de 5 años? ¿Vale? Sería el drama que nos pondría los pelos de punta y de lo que hablaríamos durante 4 días diciendo, madre mía, cómo tiene que estar la pobre madre, qué horror. Habría gente que pensaría, es que si esto le pasara a mis hijos no podría imaginarlo, ¿vale? Eso es el drama humano. Y es evidente que si eso ocurre 1000 veces, es peor que si ocurre una. Entonces tenemos que medir, porque si tenemos la ocasión de evitarlo 1000 veces, evitarlo solo una es que sería irresponsable, absolutamente irresponsable. Entonces creo que no hay que confundir la cifra con frialdad. Yo creo que es al contrario. Para mí la cifra con a lo que tenemos que asociarla es a compromiso. Si yo tengo un verdadero compromiso de aliviar el sufrimiento humano, tengo que medir, porque si no mido es que estoy siendo irresponsable. Continuando, ¿no? Con todas estas reservas que pueden tener muchas personas. Bueno, tú sabes que la cuestión de la filantropía no solo es un problema en España por el hecho de que no haya muchísima gente haciendo filantropía, sino porque está mal visto.
O sea, en España Sí, muchas sí. veces el discurso es, no, o sea, la filantropía es pues un ejercicio como de compasión. Aquí lo que hay que hacer es pagar impuestos, ¿no? Que es así como de verdad se ayuda a la gente. Sí, ¿Cómo ves sí. esa? Yo creo que esta es una maraña un poco complicada, ¿vale? Yo creo que tiene que ver con lo que aquello de que habla Pablo Malo, ¿no? Habla de la moralización de la política, ¿no? Entonces, claro, desde el momento en que de repente la política, en lugar de asociarla con un debate entre ideas, búsqueda de formas de organizarnos, de cómo distribuir, estructurar el poder o limitarlo, de repente lo convertimos en un tema de bien y mal, resulta que cargamos de moralidad cosas como los impuestos, ¿vale? Que deberían ser algo mucho más aburrido y un tema mucho menos cargado, ¿no? En el fondo de eso, oye, ¿hasta qué punto quiero concentrar recursos en un sitio o en otro? ¿Quiero favorecer la innovación y la competencia o quiero, ¿vale? O sea, al final es una decisión, una discusión que para la mayoría de la gente debería ser aburrida en lugar de levantar pasiones casi, ¿no? Y entonces, claro, hemos acabado a veces fusionando política y moralidad y en determinados casos, por ejemplo, se espera que toda obligación moral la tenga el Estado en lugar del individuo. Y de ahí viene un poco también la idea de pagar los impuestos porque eso es lo que hace el bien ya para todos, decidido de forma centralizada. Yo creo que eso es un drama. Es un drama, primero, porque tenemos valores morales diferentes. Hay gente a la que le preocupa, por ejemplo, el sufrimiento animal y gente a la que no. Es absurdo que centralizadamente, igual que ocurre en otros ámbitos, alguien decida lo que es bueno y lo que es malo. En segundo lugar, la política se centra en un límite geográfico absolutamente aleatorio desde un punto de vista moral, que es la barrera del Estado. Estamos mezclando conceptos diferentes. Al final, muchas veces, esa distribución de riqueza que pueden generar los impuestos, cuando la miramos a escala mundial, es una distribución horizontal en lugar de vertical, porque no estamos ayudando a la gente que más lo necesita. Estamos ayudando a la gente que ya tiene la suerte de haber nacido como nosotros en España, en un país tremendamente rico cuando lo comparamos a escala global o cuando comparamos una escala temporal con cómo se ha vivido en el pasado, y nos enfrascamos en nuestras pequeñas trifulcas cuando hay gente con esos 39 euros al mes. Es que hay que ser consciente de esas diferencias, ¿no? Entonces, para mí, en el fondo, ocurre en otros ámbitos, ¿vale? Pero delegar todo al Estado, en el fondo, lo que genera es un empobrecimiento, diría, de opciones y de competencia entre ideas, y en segundo lugar, limita el posible alcance de una forma tremenda, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente es limitar todo el potencial. Y por otro lado, es una opción que resulta cómoda, ¿vale? Porque cuando tú simplificas todos los impuestos, ya ¿qué tienes que hacer tú? Nada. Entonces, yo recomiendo a la gente sospechar de las conclusiones o las posiciones ideológicas que te llevan a no hacer nada o a ser indiferente ante el sufrimiento, ¿no? Yo creo que la pregunta siempre debería ser, vale, si no quieres donar, ¿qué estás haciendo tú? O sea, si crees que lo que habría que hacer es cambiar el sistema, vale, ¿qué estás haciendo tú? ¿Vale? Y si la respuesta es no estoy haciendo nada, solo estoy diciendo que esto es malo, pero no estoy haciendo nada, yo sospecharía de esa conclusión. Con lo de los impuestos me parece que estamos un poco en esa posición. Y continuando, una cosa más que me gustaría preguntarte con la cuestión de la ayuda efectiva. Por un poco de dónde nos hemos ido encontrando tú y yo, sabes que en este mundo liberal intelectual, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Existe esta idea que un poco tú la esbozabas, ¿no? Con la cuestión de los impuestos y el control centralizado del gobierno, que es el problema de la información, ¿no? Sí. O sea, la información, y lo decía Hayek, está dispersa, ¿no? Dispersa, digamos, en cada uno de nosotros, ¿no? Y por eso es tan ineficiente que haya un órgano centralizado que lo controle todo. ¿Tú crees que a la ayuda efectiva en cierta medida le puede pasar eso? ¿Puede tener algún problema de información, ¿no? A la hora de medir allá donde es más eficiente poner los recursos, que la pueda llegar a perjudicar? ¿O crees que precisamente el modelo o la forma en la que mide la ayuda efectiva el impacto salva esos problemas de información centralizada? Vale, es buenísima pregunta. La voy a enfocar, voy a responderla directamente, ¿vale? Pero voy a introducir primero la posición relativamente cómoda a la que puede llegar alguien que diga, oye, aquí no tiene sentido plantearse ayudar a la gente de los países más pobres porque no sabemos lo que necesitan realmente, hay un problema de información, entonces no tiene sentido hacer nada. Entonces, bueno, voy a ver qué ponen en Netflix.
yo desconfío de esa conclusión, ¿vale? Creo que es cómoda y en el fondo no hace el esfuerzo de averiguar si verdaderamente es así, ¿no? Si verdaderamente el que haya un problema de información impide que hagamos nada. Entonces, dos soluciones. La primera es, perfecto, si asumimos que quien sabe lo que necesita es la persona que está viviendo en pobreza extrema, démosle dinero directamente a esa persona. Eso hace 50 años era imposible, pero es que hoy en día es posible. Nosotros tenemos un programa de entregas de dinero con un partner que se llama Give Directly, que lo que hace es entrega dinero móvil directamente a gente viviendo con esos 39 euros al mes en algunos de los países más pobres de África. Y cada uno, con su información, su riesgo personal, su autonomía, decide a qué dedicarlo. Alguien compra una cabra, alguien cambia el tejado de chamizo por uno de latón, alguien se compra una bicicleta y trabaja 2 pueblos más lejos, alguien compra la medicina que afligía a su hijo. Entonces, el problema de información no anula la necesidad o el valor de la ayuda, porque realmente lo que nos permite ayudar no es que seamos más listos o que sepamos mucho. Eso es, en muy raras ocasiones puede ocurrir algo relativamente parecido a ello. No. Es que lo que nos permite ayudar es que hemos tenido la suerte de, en un mundo de velo de la ignorancia en que no sabes dónde vas a nacer, pues que después de dar vueltas al globo terráqueo, ¡punk!, hemos caído en España y nuestro bolsillo está más lleno. Y nuestro dinero es lo que puede transformar las vidas de esta gente. Podemos dárselo directamente para que ellos decidan. Entonces, yo creo que ese tipo de ayuda, sin ninguna duda, resuelve ese problema de asimetría de información. Hay casos en que aún así... Perdona. Sí, no, termina. Vale. Que ha quedado muy bien. Iba a decir, hay casos en que aún así sí que hay otras cosas que podemos hacer que verdaderamente sean incluso más útiles que dar dinero a la gente que vive en pobreza extrema. Mi opinión es que sí, ¿vale? Pero hay determinados requisitos. Primero, yo no puedo decirle a la gente lo que debe desear, ¿vale? La gente desea lo que desea, pero sí puedo preguntarles qué es lo que desean. Entonces, esto se ha hecho, por ejemplo, en Kenia y en Uganda se ha preguntado a la gente que vive en pobreza extrema, oye, ¿tú qué valoras más? Por ejemplo, que no muera tu niño de menos de 5 años, tener el doble de ingresos el año que viene, ¿vale? Es una pregunta que me parece legítima, ¿vale? Habrá gente que dirá, ¡ay, qué horror! ¿Cómo puedes comparar? Pero yo creo que hay que preguntarlo, ¿vale? A lo mejor dices, oye, la gente vive tan mal que tampoco, en el fondo, están acostumbrados a que haya mucha mortalidad infantil. Bueno, la respuesta es que valoran que no muera su niño de menos de 5 años 100 veces más que tener el doble de ingresos el año que viene, o que cualquiera de las otras opciones, ¿vale? Entonces, sabiendo que para ellos es tan importante, a lo mejor sí que hay un caso en que la asimetría de información es casi en el sentido contrario. Nosotros sabemos que si tu hijo duerme bajo una mosquitera tratada con insecticida y no le pica un mosquito, no va a tener malaria y no va a morir. Si yo te diera ahora dinero, no irías a comprar esa mosquitera. ¿Por qué? Porque viviendo en pobreza extrema, tu visión es de corto plazo rabiosa. Y vas a ir a que cenar un poco mejor esta noche, ¿vale? Pero en este caso resulta que, sabiendo lo que tú quieres, tengo una solución mejor. Y puedo tal vez, en lugar de darte cash, darte esa solución mejor. Porque encaja con lo que tú me has dicho que querías, y yo sé que funciona porque tengo la evidencia científica que tú en una pequeña aldea rural de Uganda no tienes, porque no tienes acceso, ¿vale? Entonces, a veces la información juega en sentidos diferentes. Creo que lo ideal siempre es, se dice lo de que ningún plan soporta el contacto con el enemigo, ¿no? Por ejemplo, pues creo que en todo posicionamiento ideológico debe ser testado. Porque creo que, por ejemplo, por muy liberales que podamos ser, tenemos que estar abiertos a pensar que, oye, tal vez en la práctica esto no funciona. Porque nuestro modelo, este mapa que estamos aplicando, es incompleto. Y hay otras variables que de repente hacen que los resultados sean diferentes, ¿no? Entonces, creo que lo esencial es superar o por lo menos poner a prueba las ideas sobre el terreno y ver cuál es el resultado. Y creo que esa es nuestra guía. Mucho mejor que una discusión de pureza de los principios y argumentos. No, totalmente. Y me parece, o sea, creo que lo has planteado desde un punto de vista que yo misma no me había planteado. Pero bueno, al final, claro, cuando uno está hablando de iniciativas que a mucha gente no está familiarizado con ellas, ¿no? Pues a uno le surgen constantemente pues una serie como de preguntas y desconfianzas, sí. Y además a mí me da la sensación que el mundo de non-profit, si bien por un lado decíamos, ¿no?, que tiene esta cosa como de aura de bondad, también tiene una especie como de sospecha de, bueno, es que no sé dónde va a ir mi dinero, ¿no? Y yo no doy dinero a nada porque seguro que se lo quedan unos señores y no llega a donde me dicen que va a llegar, ¿no? Sí. Y al final me parece que la transparencia con estas cosas es precisamente lo que ayuda a fomentar que efectivamente se ayude a la gente. Pero
estos minutos que quedan, no porque no me parezca interesante lo que estábamos hablando, pero también porque la idea es un poco conocer más lo que haces, volviendo como a las preguntas más personales. Sí te quería preguntar, me mencionabas la cuestión del podcast, ¿no? Que fue lo que te llevó a aproximarte a todo este mundo del altruismo eficaz y demás. ¿Quién dirías, igual no lo hay, que ha sido como tu mentor, o si has tenido algún mentor en todo este ámbito? Alguien con el que hayas tenido contacto o no necesariamente, ¿no? Simplemente el que hayas seguido por redes sociales y por otros canales y eso y te ha de alguna forma guiado, ¿no? En las decisiones que has ido tomando. No tenía verdaderamente un mentor, pero ha habido ideas y pensadores que claramente me han influido, ¿no? Entonces, Peter Singer me ha influido mucho. Peter Singer tiene una idea muy célebre que es la parábola del estanque, ¿no? La cuento brevemente si quieres porque es de las que más me ha influido. O sea, yo a veces describo como un doble, imaginemos en boxeo, ¿no? Jab y uppercut, un doble puñetazo que te noquea, ¿no? A mí me noqueó intelectualmente dos cosas. Una calculadora que ahora tenemos en Ayuda Efectiva que se llama Cómo de rico eres, en la que tú introduces tus ingresos y te dice dónde estás en el ranking de ingresos del planeta. ¿Vale? Y es algo que recomiendo a todo el mundo que haga. Voy a hacer el spoiler para quien no lo haga, pero el salario mediano en España es de unos 19.000 euros netos al mes aproximadamente. Bueno, pues con ese salario resulta que estás en el top 5% por ingresos del planeta. Siempre digo que pensamos que cuando se discute si los ricos deberían hacer más o menos, resulta que somos los ricos sin saberlo. Porque siempre miramos hacia arriba, o miramos en España, ¿no? Pero si miráramos hacia abajo, veríamos una inmensa pirámide de gente que vive con la mitad de la mitad, así hasta llegar a esos 39 euros al mes de 600 millones de personas, ¿no? Entonces, a mí, darme cuenta de que me había tocado la lotería y no lo sabía, fue uno de los primeros golpes. Y el segundo fue esta parábola del estanque de Peter Singer que dice, vas andando al trabajo, es un modelo así muy americano, llevas un traje de Armani de $1.500 y otros zapatos de un coste parecido, tienes una reunión importante y pasas por el lado de un estanque poco profundo todos los días. Y lo conoces y de repente un día ves que hay un niño pequeñito chapoteando en el estanque y miras alrededor a ver si hay un carrito, alguien, y ves que está solo, no hay nadie cuidándole. Y en ese momento ves claro que o entras al estanque a sacar al niño o ese niño va a morir. Y Peter Singer pregunta a sus alumnos en Princeton, oye, ¿quién se metería en el estanque a salvar al niño? Por supuesto el traje va a acabar hecho polvo, te pierdes la entrevista, la reunión y todo el mundo levanta la mano. ¿Vale? Perfecto. Entonces, sentimos que si podemos salvar una vida a un coste que para nosotros es mucho menos significativo, ¿vale? Al final el traje en la entrevista, ¿deberíamos hacerlo? Parece que sí. Y entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si ese niño no está en el estanque, sino que está a la vuelta del edificio? Sabemos que está ahí, pero ya hay que dar la vuelta al edificio. ¿Seguimos teniendo una responsabilidad moral de actuar o no? ¿Y si está 3 calles más allá? ¿En qué momento de repente hay una barrera que dices, esto ya no va conmigo? Vale, pues la idea es que esa barrera es absolutamente aleatoria. Y si yo puedo ayudar, en el fondo, da exactamente igual dónde está el niño. Si es aquí o es en Burkina Faso. En el fondo tengo la oportunidad, tengo la capacidad, la oportunidad y encima, bueno, con una ayuda efectiva es que lo tengo a un clic, ¿no? Entonces, ¿cuáles son mis argumentos para no hacerlo? Yo cuando me lo planteé en serio me di cuenta que ningún argumento me resultaba convincente, ¿no? Y a mí eso fue lo que me movió. Entonces, bueno, mencionaría a Peter Singer. Hay otra persona que se llama Will MacAskill, que es uno de los grandes impulsores del altruismo eficaz. También tiene un libro que se llama Doing Good Better, Haciendo el Bien Mejor, que también me influyó en aquella época. Entonces, estos serían un poco los que me vienen a la mente. Tomamos nota ya. Peter Singer me influyó en otras cuestiones, ¿no? En la cuestión del animalismo, pero no, efectivamente, pues es una muy buena reflexión. Y claro, a todo esto, tú sigues emprendiendo y paralelamente estás en ayuda efectiva, y si es así, ¿cómo lo haces? No, yo estoy 100% en ayuda efectiva. O sea, yo siempre he pensado que para emprender hace falta foco. Claro. Cualquier proyecto, tengo una regla universal que dice, todo proyecto cuesta más dinero y tiempo de lo que imaginas. Yo soy de las que parte de la base que montar una fundación también es emprender. Claro. Es que para mí es exactamente lo mismo. O sea, es emprender, tienes que crear un equipo, tienes que arrancar algo. En el caso de ayuda efectiva, además, yo no estoy, o sea, alguien me dijo una vez, oye, la gente no se levanta por la mañana inquieta por a qué donar. Es cierto, ¿no? Entonces, yo en el fondo estoy abriendo en la mente de la gente un espacio que estaba absolutamente oxidado. Nadie se lo había planteado. Pero lo cierto es que
pues por ahora hay ya casi 1.700 personas que después de oír estas ideas han dicho, "Fuf, es que es verdad, es que tengo que sumarme a esto", ¿no? Entonces, conseguir avanzar en el proyecto, conseguir que sea más conocido, conseguir que funcione, que la trazabilidad sea perfecta, que haya rigor, transparencia, que todo esté auditado, exige trabajo y exige trabajo de nivel profesional. Entonces, estoy 100% dedicado a ayuda efectiva. Nos ha quedado claro que eres emprendedor, que además te apasiona, me da la sensación, el mundo de las ideas. Ojo, que eres una persona que te informas y que además estás al frente de una fundación. ¿Pero tienes algún hobby más allá de todo esto? A ver, mis hobbies, en el fondo, a mí lo que me apasiona es aprender. Eso es lo que más satisfacción me da, ¿no? Entonces, siempre pienso, si me dieran ahora 2 horas más al día, ¿no? Si el día de repente se extendiera a 26 horas, yo sin duda las dedicaría a leer, ¿vale? Nunca leo lo suficiente. Aparte de eso, bueno, pues, a ver, hago ejercicio, hago meditación, hago cosas que me aportan, ¿no? Hasta ahí, te diría, el hobby es hasta ahí, es así de amplio, así de vago, pero es infinito. O sea, yo no conozco el aburrimiento, o sea, no sé qué es eso de aburrirse. Siempre tengo cosas que hacer, siempre tengo cosas que aprender y son sencillas, las podría hacer prácticamente en cualquier lugar del mundo y me dan una gran satisfacción, la verdad. Y dentro de los hobbies que ya nos has dicho que son sobre todo la lectura y seguir aprendiendo, ¿tienes algún guilty pleasure? Algo que te dé como vergüenza reconocer que te gusta. Buena pregunta. Es que no me da vergüenza. O sea, te diría, es muy trivial que me gusta mucho la Fórmula 1, por ejemplo. Ah, bueno, mira. No es guilty, es que pero... todos somos de carne y hueso. Es que a veces parece que hay placeres mundanos como que ciertas personas no se los pueden permitir, ¿no? No, sí, no, a ver, o sea, soy absolutamente de carne y hueso. O sea, tengo todas las debilidades del mundo, tengo miedos, tengo incertidumbre, cuento cosas con seguridad, pero por dentro tengo dudas. Vamos, o sea, no hay absolutamente ninguna diferencia. Y por supuesto, no hago todo perfecto, tengo gastos superfluos y no dedico todo a donar, pero es que no hay que buscar la pureza. Lo que no hay que olvidar es que en temas como el de la ayuda, tú eres irrelevante. Lo que importa es las personas a las que intentas ayudar. Entonces, a mí me da igual si tú donas más, menos o podrías dar un poquito más. No, lo útil es que hagas algo. ¿Sabes? Es algo. O haz más. Pero no hace falta el 100%. No hace falta el sacrificio. No hace falta el sufrimiento. No, es que estamos en una posición en la que sin un sacrificio enorme realmente podemos hacer muchísimo más de lo que estamos haciendo. Entonces es que podemos tener lo mejor de los dos mundos. O sea, podemos seguir disfrutando de la vida y además teniendo un impacto importante en gente que no ha tenido la misma suerte que nosotros. Y la última pregunta que me da hasta apuro, es la primera vez que me da apuro hacer esta pregunta porque os rompe totalmente la tónica y hemos tenido una conversación como me ha parecido muy profunda. Pero es, ¿dónde llevarías a alguien en una primera cita? ¡Guau! Vale, vaya pregunta. Bueno. Es que es la pregunta que le hacemos a todo el mundo. Sí. Para que sepas que no es algo especial a ti para hacerte la publicidad ni nada. Vale. O sea, mira, lo voy a conectar con lo que me ha venido a la cabeza porque no es algo en lo que piense, ¿vale? Pero cuando recuerdo los momentos más felices de mi vida, muchos son en la cima de una montaña después de haber subido, tomando un albaricoque, ¿vale? O sea, algo de lo más sencillo del mundo. Entonces iría a la cima... Es como muy curioso un albaricoque. Sí, es que hay un ejemplo concreto con un albaricoque y lo tengo grabado. Y demuestra lo sencillo que es, ¿no? No hace falta más. Entonces diría que a la cima de alguna montaña. Oye, pues una respuesta súper original. No tanto por la cima de la montaña, sino a mí me ha dejado muerta el albaricoque. El albaricoque es la clave de todo. Me he dado cuenta. Y, qué pena que la entrevista llegue a su fin, porque, bueno, realmente me parece que este formato que se le ocurrió a Alejandro es muy interesante. Se llegan a tocar temas que pues de los que uno no habla normalmente y de los que me parece que mucha gente va a tener interés por informarse y seguir aprendiendo. Así que te agradezco mucho que te hayas animado a participar en este podcast. También agradezco a quienes aguantan estas entrevistas hasta el final, que yo las recomiendo, aunque solo sea por quedarse a ver el chascarrillo final. Y así como les recomiendo que sigan a Ayuda Efectiva, oye, también que entren a ver lo que hace
Microwd en microwd.es, que al final está muy vinculado con esta idea que tú decías de ir a preguntarle a la gente, o por lo menos partir, ¿no?, de esta idea de lo que necesitan las personas a las que queremos ayudar, y de intentar a poner este granito de arena en cosas que sabemos que son realmente útiles. Así que nada más, y hasta aquí hemos llegado. De nuevo, muchas gracias, Pablo. Nada, gracias a ti, gracias por las buenas preguntas, han estado muy bien. Y bueno, yo también suscribo que Microwd es un proyecto excelente, es una alternativa que aporta, y es absolutamente cierto lo que dices, que su origen está en preguntar a la gente verdaderamente qué necesitan, en lugar de llegar tú con una solución en busca de un problema. Vale. Bueno, pues nos quedamos con esas reflexiones y esas enseñanzas que nos has compartido. Pues nada, un placer, Irune, gracias.